yo voy a dar mi opinión. Yo puse una encuesta en Facebook y en YouTube acerca de si la gente creía que iba a haber invasión de Rusia o no. Y la gran mayoría, como igual que yo, la gran mayoría piensan que sí, esto va a ser invasión, que esto no es aquí un juego de guerra ni tácticas psicológicas. Quería mirar por qué pienso eso, qué se puede como deducir de ciertas cosas. Rusia, Ucrania, Moscú instala unidades médicas y suministro de sangre en la frontera. Una cosa es que mande soldados y tanques a la frontera. Otra cosa es que ya esté armando unidades médicas, hospitales temporales en la frontera. ¿Para qué son hospitales? Para los heridos. Hospitales militares para heridos en guerra. Aquí viene lo interesante. Putin ya invadió Ucrania. Putin ya se tomó una península de Ucrania, Crimea, ¿cómo se llama ese pedazo de Ucrania? Ya lo hizo. Y ya hay guerra en esa sección de Ucrania. Y Putin ya invadió otro país que estaba haciendo esto mismo que está haciendo Ucrania. No sé si ustedes se acuerdan, en el 2008 Putin atacó a la nación de Georgia, porque este país quería hacer lo mismo que está haciendo Ucrania, quería unirse a la OTAN. Entonces, esto no es nada nuevo para Putin. Miremos ciertas cosas, porque creo que vale la pena entender un poquito de la psicología de Putin. Putin es vieja escuela. Él es KGB. Él viene de esos gloriosos días de la Unión Soviética, donde todos esos países que ahora son un dolor de cabeza porque quieren unirse a la OTAN, antes eran parte de este gran imperio rojo, la Unión Soviética, y Putin era agente de la KGB para el Kremlin, y él tiene eso en su corazón. Él habla de eso. Cuando él habla de la antigua Unión Soviética, él dice cosas como esto, que el colapso de la Unión Soviética fue la tragedia más grande del siglo XX. El presidente de Rusia, ¿esto de qué fecha es? Esto es de 2015, ¿ok? Esto es de 2015. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó otra vez más de tragedia de la desintegración de la Unión Soviética en una entrevista para las cadenas CBC y PBC. Explicó que tras desaparecer la Unión Soviética, un total de 25 millones de personas de una nación se vieron viviendo en el extranjero de la noche a la mañana. El líder ruso enfatizó que debido a los acontecimientos del 91, los rusos se convirtieron en la nación dividida más grande del mundo. Para Putin, Ucrania no es otro país, ni todos esos países satélites alrededor de él. Son una sola nación. Eso es lo que en su mente es Ucrania y todos los demás países que antes formaban la Unión Soviética. Son una sola nación, son un solo pueblo, deberían estar juntos, son una sola familia. Y él califica el colapso de la Unión Soviética como la tragedia más grande del siglo XX. Piensen en el siglo XX. Hubo dos guerras de las peores que jamás ha visto el mundo. Hubo campos de concentración donde murieron millones de personas. Hubo toda clase de barbaridades y crímenes de guerras y violaciones. Hubo dos bombas atómicas que explotaron sobre civiles. Pero para Putin, la tragedia más grande del siglo XX fue esto: el colapso de la Unión Soviética. Y cuando él mira Ucrania, para él, que estén separados, eso es una tragedia, de las peores tragedias. Ok, esa es la mentalidad de este señor. Esto es
de 2021, diciembre, cómo Putin logró restaurar el estatus de Rusia como potencia global tras el colapso de la Unión Soviética hace 30 años. ¿Sabe cómo lo hizo? Empezó a hacer lo que hacían el gobierno comunista en la Unión Soviética. Empezó a quitarle el poder a la oposición, a sus contrincantes, empezó a consolidar el poder en su mano. Putin está tratando, o sea, en los últimos años Putin ha consolidado mucho poder alrededor de él. Políticamente está creando algo parecido a lo que era el Partido Comunista en la Unión Soviética. Putin explica en un artículo cómo Occidente convirtió a Ucrania en anti-Rusia. Según el presidente ruso, Ucrania fue arrastrada a un peligroso juego geopolítico destinado a convertir el país en una cabeza de puente contra Rusia. Imagina que para Putin esto es una gran familia, Ucrania y todos esos demás países alrededor de él. Son una gran familia, se separaron y ahora viene este país lejano, enemigo, agresivo, llamado Estados Unidos, y ahora empezó a cortejar a todos esos países que son pueblo de la Unión Soviética. Hey, tengo este club, se llama la OTAN. Sea parte de este club, únete a mí. No solo socialmente, culturalmente, esto es trágico para Putin, sino militarmente esto es muy peligroso, porque Estados Unidos es enemigo de Rusia. Y la OTAN, ¿qué es la OTAN? La OTAN es una unión militar que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente con Rusia en mente. Entonces, para Putin tener al enemigo ya en su patio trasero es muy peligroso. Ahora, piensen en lo que pasó en los años 60, en la administración de Kennedy, cuando se estaba haciendo lo mismo, solo que al revés. Cuando la Unión Soviética estaba haciendo alianzas con Cuba para poner misiles en Cuba, Estados Unidos se volvió loco. Estados Unidos casi comienza la Tercera Guerra Mundial, literalmente. O sea, la Unión Soviética iba a poner misiles en el patio trasero de Estados Unidos y Estados Unidos se enloqueció. ¿Y qué es esto lo que está pasando? Es exactamente lo que hizo la Unión Soviética, lo que hizo Moscú en los años 60. Los gringos lo están haciendo ya. Cuando lo hizo Moscú, los gringos se volvieron locos y casi comienzan la guerra mundial. Pero cuando los gringos lo están haciendo, ahí sí que, pero es que Ucrania es soberano y que tienen derecho para elegir y no sé qué, y sí podemos estar allá. Y hay un poco de hipocresía, ¿no creen? Rusia no está mencionado en la Biblia como en profecía. El nombre de Rusia no está ahí. La Unión Soviética no está nombrada en la Biblia. Pero hay referencias a un reino que se llama Gog y Magog. Eso por un lado. Por otro lado, hay muchos profetas, o no muchos profetas, hay profetas que llevan décadas hablando del surgimiento, el nuevo surgimiento de Rusia. Y llevan años hablando de esto, incluso cuando se colapsó la Unión Soviética, estos profetas hablaban de que Rusia va a volver a surgir en el escenario político. Rusia tiene un rol significante para fin de tiempos. ¿Ok? Y vuelvo y digo, y yo basado en eso, basado en lo que he escuchado como de ciertos profetas, los cuales, digamos, tienen mucha credibilidad, yo personalmente llevo bastante tiempo esperando, mirando, observando Rusia, esperando que empiece a levantarse, a surgir.
Y creo que esto es eso. Ahora, si eso pasa, si Rusia invade Ucrania, eso va a ser un efecto dominó. Todo el mundo va a mirar a Estados Unidos inmediatamente. Todos los ojos van a mirar. Veamos qué hace el presidente Joe Biden. Apenas Rusia haga eso, definitivamente creo que China va a invadir Taiwán. Eso en cuanto a las potencias y otras cositas, otros países más pequeños y tensiones políticas que llevan, también se va a desatar un efecto dominó en cuanto a acción militar en varias partes del mundo, en varios países. Entonces, no veo las cosas muy bien por ese lado. Creo que se empieza a alinear más y más con profecía bíblica de fin de tiempos.